para compartir esta mañana y como estamos empezando a grabar, queremos dar nuevamente la bienvenida, ¿no? Este domingo 11 de abril. Bienvenidos todos, querida familia. Es un gusto para nosotros como iglesia el poder reunirnos en este día y tener un mensaje precioso de parte de Dios para todos quienes hoy han apartado este tiempo y han dedicado este espacio para escuchar la palabra de Dios. Hoy tenemos el privilegio de que Fausto, anciano de nuestra congregación, nos comparta el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. De manera que damos la bienvenida a Fausto, bendecimos pues su ministerio, su familia y todo lo que el Señor pues ha puesto en sus manos. Y damos gracias y estemos atentos a lo que el Señor va a hablar a través de Fausto, nuestro hermano. Gracias, Faustito, Dios te bendiga. Adelante con el mensaje. Habilita tu micrófono, Faustito. Disculpen, hermanos, disculpe, familia. Buenos días. ¿Cómo se sienten? Qué gusto verles. Por favor, si me pueden hacer así para romper el hielo. Gracias, gracias. Fernandinho oró para que sea en nosotros un espíritu de gozo, de alegría, de paz, sabiendo que nosotros ya le hemos entregado al Señor para que Él elija a nuestro gobernante, para que Él haga todas las cosas. Y bueno, ahora estamos descansando, ¿verdad? Llenos de gozo, llenos de paz, sabiendo que le entregamos a Él y estamos seguros de que todo lo que le hemos pedido, Él nos ha atendido y ha atendido a nuestra súplica, porque es una súplica para que lo que está establecido en la palabra, que donde hay un gobernante bueno, pues las personas se gozan, y cuando hay un gobernante malo, aflige al pueblo, en otras palabras. Y bueno, quiero saludarles a toditos, sin excepción de personas, no hago excepción. Les he traído una pequeña charla, pero más que charla es contestando algunas inquietudes que algunas personas tuvieron en su momento respecto a lo que estamos viviendo, los acontecimientos y lo que debe ser una fiesta democrática. Lo que estamos viviendo ahora en este día, pues es trascendental. Y yo quiero invitarles primeramente a abrir sus Biblias en sus dispositivos, en donde sea, en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo. En el capítulo 5, el verso 14 al 16. Ya lo tenemos. Y les leo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Y dice a continuación, así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Como iglesia de Cristo nos está indicando que nosotros, o nuestra luz, la luz que está en nosotros debe brillar en todo momento, en toda circunstancia, ¿verdad? Quiero referirme especialmente a la última parte. Así brille, dice, vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Deben ver nuestras buenas acciones
En otras palabras, dice que debemos brillar y que debemos ser coherentes. Nosotros predicamos a un Cristo resucitado, predicamos la palabra de Dios, que Él vino a traer paz, que Él vino a hacer justicia y tantas otras cosas, a liberarnos del pecado, a quitar todas las cosas que nosotros estábamos acostumbrados a hacer y a creer, porque teníamos unas creencias medias raras. Bueno, y el Señor nos dice que reflejemos todas las cosas que estamos predicando, que reflejemos, es decir, que pongamos por obra. A lo que quiero irme. Si predicamos que debemos ser pacificadores, que procuremos estar en paz con todos, dice la palabra, que no devolvamos mal por mal, si sabemos que el Señor también dice que mía es la venganza, yo pagaré. Si predicamos sobre la justicia, la misericordia y la fe, también si predicamos que debemos ser justos, que no debemos mentir, que el padre de la mentira es el diablo, que Dios es el dueño de la vida y nadie la puede quitar. Pues fíjense, nosotros como hijos de Dios, entre estas cosas y otras tantas, no podemos estar de acuerdo con las personas que quieren hacer lo contrario a la palabra de Dios. ¿Sí o no? No podemos estar de acuerdo. Si alguien viene trayendo, dice la palabra, otra doctrina distinta a esta, porque esta es la doctrina de Cristo, nos vino a traer eso. Si alguien viene trayendo otras cosas, otras creencias distintas, pues no lo aceptemos. Pues eso es lo que nosotros debemos reflejar, ¿verdad? Estamos predicando, debemos ser luz y estamos en donde estemos, y ahora en esta circunstancia del proceso electoral nosotros debemos, con el espíritu de consejo que nosotros tenemos, debemos aconsejar adecuadamente de acuerdo a la palabra y voluntad de Dios. No podemos hacerlo de otra manera. Estamos hasta aquí. No sé, ¿estamos de acuerdo, familia? Debemos estar de acuerdo con el Señor, alineados completamente. Andarán dos juntos si no se pusieran de acuerdo, dice la palabra del Señor. Primerito debemos estar de acuerdo con el Señor y luego con las personas que están de acuerdo con nuestro Señor. Entonces ahí podremos caminar juntos. Pero si alguien predica, alguien viene trayendo ideologías de género, ideologías abortivas y otras tantas cosas, no podemos estar de acuerdo. Así nos dice el Señor. Y fíjense lo que dice de forma curiosa en Mateo, en el capítulo 2, en el verso 30. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Es decir, si nosotros no vamos a estar de acuerdo, no vamos a estar caminando con Dios, de acuerdo con su palabra y siendo coherentes con las cosas que hacemos, pues es simplemente lo que dice la palabra aquí, es el que no está conmigo está contra mí, está en contra de mí. Y el que no recoge conmigo desparrama. ¡Wow! Es una revelación que el Señor nos pone aquí para indicarnos, hey, deben estar de acuerdo en todo conmigo y caminar juntos. Que no nos venga a decir, que no nos diga el Señor que con la boca, les decía a algunas personas, con su boca me honran más, su corazón está lejos de mí. Nosotros debemos estar cerca de nuestro Señor Jesucristo. Y para estar cerca de nuestro Señor Jesús debemos estar de acuerdo con toda su palabra. Frente
a este gran acontecimiento que estamos viviendo, el Señor nos da instrucciones, nos muestra cuál es el camino, porque miren, el Señor ha venido mostrándonos que debemos orar, clamarle al Señor, pero llega un momento en que debemos actuar. Debemos ir a las urnas, familia. Debemos acudir, sujetándonos a las autoridades. Es un proceso electoral que es una responsabilidad como ciudadanos. Entonces, ya llega el momento en donde el Señor nos dice, ya les he dado instrucciones. Y leamos Salmos 32:8. Nos dice el Señor, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir y te daré consejos y velaré por ti. Miren, nos dice el Señor que nos da instrucciones. Él nos viene dando instrucciones en su palabra y también cuando nosotros entramos a su presencia, Él nos da instrucciones. Nos muestra cuál es el camino que debemos seguir. Y en el trayecto mismo hasta consejos nos da y nos dice, voy a estar con ustedes. Esa es la promesa del Dios Altísimo que nunca, nunca falla sus promesas, a sus declaraciones. Él las cumple. Dice, si cumplen todo esto, reciban mis instrucciones. Vayan por el camino que yo les digo. No se vayan por otros caminos. Y en el trayecto, yo les voy a dar consejos y dice, yo voy a estar velando por ustedes. Entonces, eso es lo que nos dice el Señor y nos va a continuar diciendo. Es un proceso que el Señor quiere que nosotros caminemos en la obra del Señor, siendo luz, siendo esas personas de testimonio, que todas las cosas que digamos, actuemos. Entonces, nosotros estamos de acuerdo ahora con todas las cosas de la palabra de Dios que nos dice, nos habla sobre el ser pacificadores y una serie de cosas, una serie de aspectos que podríamos quedarnos toda la mañana y toda la semana. Pero el Señor ha venido poniendo instrucciones claras para esta mañana. Debemos ponernos de acuerdo con los que están de acuerdo con la palabra de Dios, o al menos con los que más se acercan. Yo quiero decirles, hay uno de los dos candidatos, no quiero decirles el nombre, porque yo le escuché en el video, que decía que quiere, mostrando la Biblia, que quiere que el libro de libros, diciendo la Biblia, él esté en la Constitución de nuestro Ecuador. Ya es una muestra, ¿verdad? Ya nosotros podemos darnos cuenta. Por los frutos les vamos a conocer, porque no puede dar un árbol malo, no puede dar frutos buenos. Entonces, el Señor ya nos da las guías, nos da las instrucciones, para que no nos perdamos en el camino, para que no estemos de acuerdo con el malo. ¿Sí o no? O al menos con el menos malo. ¿Sí se dan cuenta? Con las personas que están dispuestas, el Señor sabe, por eso nosotros le hemos pedido. Nosotros le hemos pedido que Él sea el que elige. Él conoce el corazón de las personas, no nosotros. No le hemos pedido por nombre, sino que Él ponga el presidente. Y el Señor sabe, sí, que nos libre de personas malas, perversas, que nos libre de las personas o de ideologías que puedan causar aflicción a las personas. Pues en adicional quiero, tratando de que también nosotros seamos parte de lo que nos dice el Señor, que seamos luz, que esa luz que tenemos debe brillar en todas partes también. Debemos reflejar con las cosas que se conocen, porque
la palabra nos dice también que examinemos todo, ¿verdad? Que retengamos lo bueno y vayamos desechando las cosas que no son buenas. Entonces, en ese contexto, yo he traído para ustedes con el fin de poder también ser coherentes con lo que predicamos. Nosotros debemos ser luz, debe brillar la luz que hay en nosotros, que es Jesucristo, en nuestros corazones. Y para que las personas que no le conocen al Señor también conozcan de la palabra de Dios. Si alguien viene trayendo y dice, no, yo voy por la ideología de género, ahí nosotros tenemos que decirle, hombre y mujer los creó, no hay más. ¿Sí? No hay más géneros, hombre y mujer. Si es que alguien viene trayendo ocultamente, por dando poniendo tantos argumentos para que se aprueben leyes abortivas, pues nosotros ya sabemos, Dios es el dueño de la vida. Dios nos dio y Dios nos quitará. Nosotros no tenemos que hacerlo. Y bueno, entonces, dentro de este concepto, hemos venido trayendo algunas inquietudes, les decía, de algunos hermanos. Y una de esas inquietudes nos dijo uno de los hermanos si es bueno o malo el comunismo. Y lo mismo, si es bueno o malo la nueva ideología del socialismo del siglo XXI. ¿Qué tal? ¿Cómo contestan? Nosotros nos referimos y consultamos en los documentos, en las doctrinas de estas ideologías. Y podemos decirles a ustedes, según datos históricos disponibles en fuentes de consulta confiables, muy confiables, pues el comunismo ha traído gran aflicción, ha traído más muertes que ninguna pandemia en la tierra. Y muertes producto de la persecución, los que no se ponen de acuerdo con la corriente filosófica esta. Entonces, desde ya podemos darnos cuenta, y yo les pido a ustedes, mis queridos hermanos, familia, y también a los que nos están viendo y escuchando, que lo juzguen por ustedes mismos. Ustedes pueden darse cuenta qué es lo que tenemos que hacer. Yo no estoy de acuerdo, mi sentir, no estoy de acuerdo con esta doctrina porque es mala. Así lo establece el objetivo del marxismo-leninismo o el comunismo. Es la toma del poder de una nación para instaurar un gobierno totalitario con poder absoluto. Es decir, al poder legislativo, judicial, electoral y los otros los hacen uno solo. Y no establece un límite de tiempo. Es decir, generalmente se perennizan en el tiempo de gobierno. Y tienen un solo partido. El partido lo absorbe al resto de partidos. Nadie puede tener otro partido político. Para lo cual se utilizan, para obtener estos objetivos, utilizan una máxima, unas afirmaciones o citas de Maquiavelo. Y Maquiavelo, no sé si ustedes pueden ubicar, es considerado por muchos como el maestro del mal, quien explica en su obra cuáles son los mejores métodos más eficaces para fundar un Estado y hacerse del poder. Entonces, utilizan, decía,
las corrientes filosóficas, el marxismo-leninismo, utilizan estas máximas, estas afirmaciones de Maquiavelo y dicen, el fin justifica los medios. U otra que también tiene Maquiavelo, más vale ser temido que amado. Y por último, la última tendencia del socialismo del siglo XXI y también del comunismo, es patria, socialismo o muerte. Ya pueden ustedes ubicar no es muy difícil verificar que esto se opone a lo que Dios quiere, a sus mandamientos, a su voluntad. No es difícil darse cuenta que se opone, es diametralmente opuesto a lo que dice la palabra de Dios. El fin justifica los medios. El fin justifica los medios. El comunismo contempla entonces la toma de poder por los medios violentos. Y desde la finalización de la Guerra Fría, con la caída del muro de Berlín y también la desintegración de la Unión Soviética, pues surge este nombre del socialismo del siglo XXI, tratando de resumir en sus inicios, en las reuniones llamados del Foro de Sao Paulo, y tienen una nueva estrategia, le cambian la doctrina comunista, viendo que se perdió fuerza el comunismo, quieren implantar ahora el comunismo en la región, con un nuevo nombre, el socialismo del siglo XXI, con una nueva estrategia, pero sin descartar la primera, que es la violencia. La violencia en todos los órganos de un país, los órganos del Estado. En la violencia sistemática me refiero a todos los que se oponen, a crear otras fuerzas armadas y policía que esté bajo su mando directo, no bajo el Estado. Nosotros, en nuestra Constitución, nuestras Fuerzas Armadas y nuestra Policía Nacional están al servicio del Estado, no del gobierno ni de ninguno de los poderes del Estado. Entonces, desde esa perspectiva, eso tienen el socialismo del siglo XXI, tiene la tendencia a que todas estas instituciones coercitivas de fuerza pasen bajo estructuralmente y a recibir órdenes directas de la cabeza del gobierno. Bueno, esto ya les orienta para que ustedes puedan darse cuenta en dónde estamos. ¿Está de acuerdo a la palabra de Dios todo lo que se predica? Yo les mencionaba todo esto amparado en documentos de inteligencia, lo que nosotros decimos confiables. Y es el hecho de que nosotros podemos decir que no se ajusta a la palabra de Dios. Otra de las inquietudes quiero traerles nos dicen si es correcto cobrar intereses. ¿Es o no correcto cobrar intereses? Y también hay otra pregunta que dicen, ¿los bancos son malos? Los bancos no son lícitos, decía. Entonces, yo me voy a remitir a Mateo, al capítulo 25, a los versos 14 y 27, por favor, si podemos leer. Y leo desde el 14, Mateo 25, porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes.
Y a uno le dio 5 talentos, a otros 2 y a otros 1 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y se fue de viaje. Sumir, producieron los 2 primeros el doble. Pero después, y el último, simplemente dice la palabra, el último que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. En el 19, después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y a todos les felicitó, a los que habían producido, al que había tenido 5, le dijo que había producido 10, al que le había dado 2, le había producido el doble, y al que le dio 1, pues vamos al 27, al 26, perdón. Pero su señor respondió y le dijo: siervo malo y perezoso, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? El 27. Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco, y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Entonces, aquí en esta parábola, el Señor, representado por Dios, dice: debías entonces haber puesto mi dinero en el banco. Recopilando, estaba investigando y hay registros de banqueros en Asia desde el siglo III antes de Cristo y en tiempos de Abraham, con los antiguos sumerios de las llanuras del Sinar. Tenían un sistema singularmente complejo de prestar y recibir préstamos, mantener dinero en depósito y proporcionar también cartas de crédito, dice. Entonces, vemos que el Señor le dice: era de que hayas puesto en los bancos. Al decir eso, está indicando que es una forma que no es lícita, que no es ilícita, ¿verdad? Debías haber puesto en los bancos. No, Dios nunca nos va a decir que hagamos alguna cosa ilícita. ¿Sí o no? Entonces dice: hubieras puesto el dinero en el banco. Y otra, al llegar dice: yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Entonces, los intereses que cobran los bancos no son malos, pero hay que tomar en cuenta sobre la usura. La usura determina la palabra de Dios que es mala, que no está bien. Es decir, se establece como usura al cobro de un interés excesivamente alto por un préstamo. Y generalmente ahora conocemos que es fuera de las normas legales. Nuestras autoridades han puesto un techo de cobro de intereses y no se puede cobrar más allá de eso. Entonces, estamos viendo que el cobro de intereses versus usura está claramente definido. Y por último, la última inquietud: ¿ser rico es malo? ¿Ser rico es malo? Vamos a Proverbios, al capítulo 22, verso 4. Y nos dice: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Según la palabra de Dios, entonces vemos que es una recompensa a la persona que no es orgullosa, ¿sí? A la persona que no es orgullosa, que no es arrogante y que aborrece el mal. Es decir, que es temeroso de Dios, que hace la voluntad de Dios, en otras palabras. Es una recompensa. Riquezas, honra y vida. La palabra es cierta.
También nos dice que es difícil que un rico se salve. Mateo ya nos dice que es muy difícil que un rico entre al reino de los cielos y le asemeja a que un camello pase por el ojo de una aguja. Después, a continuación, en otro versículo le menciona que sí, para los hombres vemos que es imposible, pero para Dios es posible. Es decir, es posible también que se salven. Es difícil, pero no imposible. Dios es el Dios de lo imposible. Por eso nos manda el Señor y nos dice a los ricos de este siglo, en Mateo, en el capítulo 19, en el verso 24, nos dice, a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Nos está diciendo claramente que no tengamos amor por el dinero. La palabra también nos dice que la raíz de todos los malos es el amor al dinero. Lo que quiere decir que no seamos avaros, que no pongamos nuestra confianza en las riquezas. Dice que son inciertas. Solamente Dios es el único cierto. Las riquezas pueden venir y pueden irse. Nos dice también que ayudemos, las escrituras nos dice que ayudemos al menesteroso, que pongamos, si hemos sido bendecidos, es para bendecir. Si se dan cuenta lo que dice la palabra. Entonces, ¿es malo ser rico? Contestémonos nosotros mismos. Al rico tenemos que llamarles y exhortarles a las personas que tienen mucho dinero, que no pongan, porque nosotros, siendo luz, vamos a indicarles a las personas qué es lo que dice la palabra, que no pongan la esperanza en las riquezas, que no sean altivos, orgullosos de lo que tienen, ostentosos, sino en el Dios vivo. Está en el corazón entonces de Dios prosperar a las personas, y la prosperidad está en la salud, en el dinero, en la paz, en la armonía, etcétera. Pues, amado, dice, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Está en Tercera de Juan, en el capítulo 1, verso 2. Y así, quiero leerles la última parte, en Primera de Timoteo, en el capítulo 6, verso 10, nos dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo, algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Querida familia, nosotros podemos entonces dar consejos porque tenemos espíritu de consejo. Dentro de los aspectos del Espíritu Santo de Dios hay espíritu de poder, amor, dominio propio, espíritu de consejo, espíritu de sabiduría y conocimiento. Ahí en nosotros podemos entregar a las personas porque somos luz. Debemos estar tras la información correcta que dice la palabra de Dios y basados en la luz que es la palabra de Dios, reflejar lo que debemos, lo que estamos predicando. ¿Estamos de acuerdo, familia? Este es el mensaje que yo quería traerlos y que el Señor les bendiga grandemente. Quiero terminar con una oración, por favor, si podemos ponernos en esa actitud, humillados ante el Señor, contritos y humillados, dicen, corazón contrito y humillado no desprecia a nuestro Dios. Padre del cielo, nosotros nos rendimos a tus pies, Señor, primeramente.
Queremos entregarte nuestros corazones nuevamente. Todos los días lo vamos a hacer. Queremos que tú vivas en nosotros, ya no nosotros. Queremos hacer las cosas que te agradan, Señor, vivir como es digno de ti, agradándote en todo, dando fruto en toda buena obra, y siempre queriendo crecer, Señor, en conocerte, conocer al Dios maravilloso que tenemos, a ese Dios lleno de amor, misericordioso, pero sí justo. Padre de los cielos, ayúdanos a comprender todas las maravillas tuyas. Queremos entregarte, Señor, en esta mañana a lo que nos ha estado ocupando, Señor, porque si hemos estado afanados, te lo hemos entregado enseguida, porque tu palabra dice que por nada estéis afanosos. Por eso te pedimos, Padre, no queremos estar afanosos en este momento democrático, Señor. Te seguimos entregando a nuestro país, que lo salves, que tengas misericordia. Sabemos que no lo merecemos, que hemos pecado contra ti, mi Señor. Nosotros, tu iglesia, Señor, debiendo hacer lo bueno, no lo hemos hecho. Nos hemos dedicado a muchas cosas, Señor, ya no. Y hemos dejado a un lado, Señor, el clamarte a ti, el ser intercesores. Dios de los cielos, perdona, Señor, a tu iglesia, a tu pueblo. Hemos sabiendo hacer lo bueno, no lo hemos hecho. Perdona, Señor. Ayúdanos, Señor, a que todas las personas del Ecuador te conozcan, que podamos llevar tu evangelio, el evangelio de salvación de Cristo, a todos los lugares. Ayúdanos, Señor, ayuda a la iglesia tuya con estrategias. Dios de los cielos, pero sí te pedimos, Señor, por esta ocasión, misericordia. Tú has sido, Señor, el Dios misericordioso, sí, lo reconocemos, porque no has levantado juicios en nuestras naciones, has tenido misericordia, Señor. Por eso te pedimos, Padre, salva Ecuador, para que las personas tengan paz, Señor, para que las personas no sean violentadas, para que las personas, mi Señor, puedan estar trabajando. Dios de los cielos, nosotros te entregamos estos momentos que son trascendentales y te damos gracias, Señor. Gracias por lo que estás haciendo. Nos alegramos y nos gozamos en ti, Señor. Todas las cosas que haces son buenas, mi Señor. Bendecimos tu santo nombre y vamos a estar alabándote, gozándonos de lo que eres tú, Señor. Sí, Señor, va a estar danzando nuestro corazón, nuestro cuerpo, en señal de agradecimiento, Padre bueno. Nos rendimos nuevamente y te entregamos nuestros pensamientos y nuestros corazones. En el nombre de Jesús oramos. Amén.